¿nos puede citar otro caso de los estudiantes investigados? Bueno, otro perfil que contrasta mucho con el anterior del joven apasionado por el cine, es una chica que construyó una relación muy estrecha con la lectura y la escritura, lectora asidua y escritora de textos. Digamos, más que todo a partir de su experiencia en la universidad descubrió que esa lectura que había hecho en los años anteriores se podía revertir también en la escritura. Y era tan estrecha su relación con ambas prácticas que ella misma se juzgaba de manera bastante drástica. Decía: yo me desconcentro mucho cuando leo, no me rinde mucho cuando leo, o cuando escribo soy insegura, me veo los errores. De hecho, conozco a partir de la experiencia que tuve como docente, el desempeño de estos jóvenes también a leer y escribir, porque fueron mis estudiantes, y eso también me permitía contrastar algunas de sus expresiones en las respuestas a la entrevista con el conocimiento que yo tenía. Y esta chica se caracterizaba por escribir muy bien, pero a su vez manifestaba que tenía muchas inseguridades frente a su desempeño como escritor. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? Este libro pretende abordar las formas actuales que adquieren las prácticas de lectura y escritura juveniles, ubicándolas en el marco de los procesos de producción y consumo cultural. En este sentido no se limita a medir qué tanto, ni qué tan bien o qué tan mal leen los estudiantes, sino más bien a plantearse una serie de preguntas como las siguientes: analizar el lugar que estas dos prácticas ocupan en sus vidas, conocer la manera como se ha ido construyendo esa relación, identificar los rasgos más significativos de sus modos de leer y de escribir, entre los cuales por supuesto está el modo como se desempeñan en ellos, pero pues como lo dije, no se reduce a un diagnóstico. Por eso, y eso es algo también muy importante mencionarlo, no se habla aquí de lectura y escritura, sino de lecturas y escrituras juveniles, porque son diferentes formas de relacionarse con diferentes formas de manifestación de la lectura y la escritura. ¿Qué encontraste durante la investigación? Bueno, los hallazgos fueron variadísimos. Voy a tratar de recuperar algunos en el sentido de identificar cuáles son los factores que influyen en esas relaciones con la lectura y la escritura. El papel de los padres, de los profesores o de los amigos como mediadores en esa relación con la lectura y la escritura. El papel del colegio como un espacio donde se promueven relaciones con las tecnologías, usos de las tecnologías, entre ellas el libro y entre ellas la escritura. El papel de la familia como un lugar donde se construyen hábitos y rutinas de producción y consumo cultural. Precisamente el hacer una reconstrucción tan detallada de esos trayectos biográficos le permite a uno ver cómo la familia constituye lo que yo denomino una agenda cultural doméstica que de alguna manera marca el derrotero de los sujetos de una manera impresionante. No quiere decir que el sujeto esté determinado absolutamente por esa agenda que le proponían sus padres o sus abuelos o sus tíos o sus primos, pero sí deja muchas marcas. El espacio escolar como tal, tanto en la educación básica y media como en la educación universitaria, también es muy importante verlo en ese sentido, como espacio donde se promueven prácticas de producción y consumo cultural. En el título se habla de lecturas y escrituras. ¿Cómo explicar esa conexión entre la lectura y la escritura? Bueno, existen diferentes conexiones, es decir, existen tanto unas correspondencias en el sentido de que se lee mucho y se escribe mucho, o por lo menos hay una facilidad para producir textos claros, coherentes, bien estructurados, como también la relación opuesta en el sentido de que poca lectura redundaría en unas dificultades para el desempeño en la escritura. Esas, digamos, serían como los casos más comunes, pero hay otra suerte de relaciones, por ejemplo, tipos de lecturas. A los jóvenes no les gustan siempre exactamente los mismos textos el uno o el otro, hay preferencias y tipos de escrituras. Entonces, en la entrevista, para quienes vayan a leer el libro posteriormente, van a encontrar detallado mucho ese tipo de aspectos, ¿no? ¿Qué textos te gustaba leer? ¿Por qué te gustaba leerlos? ¿Cuánto te demorabas en leerlos? ¿Qué textos nunca terminabas de leer? ¿Sí? ¿Qué textos escribes? ¿Cuáles escribes por obligación? ¿Cuáles escribes por iniciativa propia?
cómo el lector se va encontrando con estos 5 personajes a través del libro. La tabla de contenido podemos encontrar de manera muy detallada cuáles son los distintos tópicos que se desarrollan, y al avanzar en la lectura del libro sucedería casi como que estar armando las piezas de un rompecabezas que al final finalmente estará construido. En el primer capítulo, por ejemplo, encontramos la referencia a los espacios de interacción social que han sido importantes para estos jóvenes. Entonces está la escuela, está la familia, dentro de la familia la biblioteca doméstica. Está también una referencia a los medios audiovisuales de comunicación para mirar desde este primer capítulo cómo se ha construido esa relación de los jóvenes con esas tecnologías, la televisión, el reproductor de video, el cine, la radio, la música, el computador y otros detalles más que aparecen allí. La lectura como práctica cultural, que es el segundo capítulo. Lectores, lectoras y lecturas, que es una caracterización de cada uno de ellos con respecto a qué leen, cómo leen y qué expectativas tienen con respecto a la lectura. Es un tejido entre reflexiones y conceptualizaciones y las palabras de los entrevistados, ¿sí? Se siente de alguna manera como la vida de estos jóvenes, su sensibilidad, sus expectativas, sus sueños, sus frustraciones, que se van entretejiendo con el discurso estrictamente teórico. Durante la investigación se encontró que el rango socioeconómico de las personas que se entrevistan influye en su relación con la lectura y la escritura. Sí, es un aspecto que influye mucho. Lo que pasa es que como esta investigación no tenía un carácter cuantitativo, no es posible establecer, digamos, conclusiones definitivas. Uno observa tendencias con respecto a que, por supuesto, un capital económico favorece la apropiación de un capital simbólico y cultural mucho mayor que en el caso de un capital económico bajo. De todas maneras, digamos, diciéndolo en otros términos, si hay condiciones favorables para esa relación con la lectura, eso, por supuesto, que de alguna manera lleva tras de sí el tener resueltas ciertas cuestiones a nivel económico. Pero yo diría que no hay que ser tan determinista en ese sentido, porque yo observé, por ejemplo, en la investigación que habían 2 jóvenes a los cuales les gustaba mucho leer, pero lo que leían era diferente. Mientras una leía poesía y literatura canónica, el otro leía periódicos, revistas Selecciones, literatura de superación personal, etcétera, etcétera. Eso en términos de tejer una relación con la lectura es muy válido, cualquiera de las 2 experiencias. Y lo que de alguna manera tiene que tratar de capitalizar y potenciar la universidad es eso. Existe una relación, reconozcámosla, no la discriminemos, no digamos lo que vale es haber leído ciertos maestros de la literatura universal y mirar pues por encima del hombro a los que han leído textos de superación personal. De todas formas, la universidad lo que hace es ampliarle el horizonte de conocimientos a los estudiantes y ellos tendrán la posibilidad de contrastar. Mostrémosles cosas que no conocen, démosles cosas a las que no han tenido acceso, pero tampoco los condenemos pues por tener la relación que han tenido con otros textos que no son propiamente los que uno encuentra en el ámbito universitario.